yo no me fui de casa, que al final un segundo. Yo no me voy de casa hasta que el alquiler baja a 300. Era así. ¿Ya? Sí. Perfecto. Hoy es domingo, al mediodía, y vamos a comer todos juntos. La verdad que me encantan esos momentos porque hacen que esto pues sea un poco menos duro. Y bueno, hacer vida en el piso siempre está bastante guay. De hecho, he trasladado el estudio al salón. Últimamente estamos haciendo mucha vida aquí, ya sea pintando, cosiendo, leyendo o estando simplemente pasando el rato. Y la verdad que me gusta porque al tener dos balcones entra muchísima luz natural y para dibujar eso siempre está bastante guay. Bueno, este es el cuaderno que estoy usando ahora mismo, que aquí en un principio iba a ser un cuento ilustrado, pero bueno, se quedó un poco a medias. Esto era mi proyecto del Inktober del año pasado. Y entonces, como me gusta mucho el papel, es, por cierto, vale, no tiene marca, no os puedo decir, pero la verdad que la calidad es bastante buena. Yo lo compré en Madrid en la tienda de la galería Swinton and Grant, que está cerca de la calle, cerca de la tabacalera. Por si queréis, ahí venden un montón de cuadernos bastante chulos. Entonces lo estoy usando un poco a modo de cuaderno de campo y para ir apuntando un poco los avances sobre el reto que estoy haciendo. Me soléis preguntar que muchas veces os sentís como bloqueados a la hora de empezar a dibujar. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de algo fundamental, que es calentar la mano, no solamente en el plano creativo, sino también en el plano físico. Al fin y al cabo, cuando vamos a empezar a dibujar, si yo empiezo de la nada, no tengo la mano suelta para ir sacando formas. Entonces son como formas más torpes, más de las que podemos no sentirnos orgullosos. Y eso muchas veces nos va a crear frustración. Entonces, siguiendo el consejo de uno de mis ilustradores favoritos, que es Puño, él dijo una vez que en uno de sus talleres que es muy importante soltar la mano. Entonces, con hacer ejercicios tan simples como estrellas, círculos y palitos, ya estamos poco a poco soltando la mano. Estamos moviendo la muñeca, estamos haciendo nuevos ángulos para dibujar. Entonces parece que es una tontería, pero es verdad. Perdonad las uñas, que las tengo hecho un desastre. Es verdad que ayuda mucho a luego sentirnos más confiados a la hora de lanzarnos al dibujo, al primer dibujo. Entonces ese ejercicio lo recomiendo mucho hacer cada vez que vais, antes de empezar a dibujar, dedicáis 5 minutos a hacer figuras. Porque veréis un montón de diferencia luego a la hora de poneros a dibujar. Estos son los primeros bocetos de
de los primeros ejercicios que he hecho. Aquí estaba un poco practicando el grafito, cómo quedaría y qué manchas de tipo de color quería, o sea, qué manchas de negro quería usar. Y por ejemplo aquí estaba practicando el watch. Es verdad que en este reto lo importante es coger el cuadro, partir de él y reinterpretarlo. Pero no solamente reinterpretarlo en base a técnicas. Es muy importante también ir un poco más allá. Por ejemplo, en este ejercicio de watch, yo no seguí la línea de colores que tenía el cuadro, sino que le di la vuelta y usé los colores análogos que presenta el cuadro. Entonces, en vez de usar colores verdosos, usé colores rosados. Y eso también está muy bien, porque no solamente te obliga a experimentar con la técnica, sino también a experimentar en base a modos de hacer una ilustración. Por ejemplo, ¿qué pasaría o cómo quedaría si yo pues uso completamente colores rosados? Pues quedaría algo así. Este boceto pasa a esta ilustración. Como veis, me gusta mucho la línea suelta del grafito. Me gusta usar lápices muy blandos porque me encanta que se note la textura del lápiz. Es una cosa que me gusta mucho y que recurro mucho a mis ilustraciones en ella. Y por ejemplo, aquí con la acuarela sí que seguí un poco la línea principal del cuadro. Si queréis lanzaros a este reto, pensad que tenéis que buscar 50 maneras de darle la vuelta a un cuadro. Yo he empezado con las más básicas porque siempre es más fácil reinterpretar el cuadro de entrada. Y quería soltar un poco las manos respecto a las técnicas. Pero esto va a ir más allá. Esto luego será de una manera minimalista, de una manera tipo cómic, usando un tipo exclusivo de material, usando todos los materiales posibles. Quiero hacer también grabado, porque tengo un kit de grabado y me encantaría probarlo para hacer una versión del cuadro con grabado. Otra va a ser cosida. Es decir, aquí hay que soltar la mente, hay que ir más allá y no hay que plantearse límites, sino coger e ir y hacer. Aquí, por ejemplo, estaba practicando cómo quedaría en tinta y, por ejemplo, antes de empezar a dibujar, lo primero que hice fue un planteamiento en cuanto a figuras geométricas. Es un cuadro que es más fácil sacar con círculos, entonces yo me planteé 3 círculos principales, que serían la cabeza, el cuerpo y la falda. Entonces a partir de ahí me va a ayudar mucho más plantear el ejercicio en los distintos tipos que voy a hacer. Bueno, esta es Pimienta, un personaje al que me gusta mucho recurrir.